Sigue nuestra señal en vivo por medio de www.facebook.com/Estudio 10 TV, tu canal online y demás plataformas digitales. Estudio 10 TV, una señal internacional. Desde San José, Costa Rica, transmite Estudio 10 TV, el canal de la comunidad. Estudio 10 TV, presenta sobre aguas tranquilas, brisas del mar. A toda vela, sereno me siento, su paz él me da. A toda vela. Bueno, en esta ocasión tengo vía Stringer a don Mario Machado, un excelente psicólogo y teólogo que nos trae la continuación del tema duelo anticipatorio. Así que le damos la más cordial bienvenida a don Mario Machado el día de hoy. Don Mario, siempre es un gusto poderle saludar a esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está, William? Un saludo para usted y a todos los amigos y amigas que están siguiendo este programa. Aquí continuando con este tema que es bastante importante, considero, ¿verdad? Para todas las personas. Y bueno, ojalá que podamos traer un poquito de luz. Así que aquí estamos para servirles. ¿Cómo no? Bueno, el duelo anticipatorio es parte de todo este conjunto que es la tanatología. Fundamentalmente podemos decir que el duelo anticipatorio es esa parte muy fundamental que es imprescindible, diría yo, ¿verdad? Para la salud emocional, la salud mental de las familias que tienen que afrontar una pérdida inevitable. También el duelo anticipatorio es muy importante para los casos de pacientes terminales, donde digamos que de a poco ellos van tomando conciencia, en el caso de los pacientes, van tomando una conciencia más clara de lo inevitable de su muerte, lo cual esto le va a ayudar a prepararse emocional, espiritualmente, y también en el orden social, legal, lo cual es muy importante también. Con respecto a la familia, pues la familia, a través de una asesoría oportuna, un acompañamiento eficaz de los tanatólogos, podrán a su vez irse preparando para la pérdida final, que sería, en el caso de un paciente terminal, miembro de sus familias, la muerte, pero desde un principio, desde que ellos se enteran por parte de los médicos de que el familiar pues es un paciente terminal con una enfermedad que no es curable, ellos pueden irse preparando en las diferentes áreas de la vida, emocional, económica, a nivel familiar, interrelacional, lo cual es sumamente importante. Estamos hablando de lo ideal, que lamentablemente no siempre se da. La oportunidad que las familias puedan tener un acompañamiento para elaborar, para poder llevar a cabo un duelo anticipatorio. También para que el paciente
pueda conocer, por así decirlo, en la medida de sus posibilidades, por ejemplo, un paciente terminal, pero que está consciente en sus capacidades, por así decirlo, ¿no? Intelectuales, necesita saber qué va a suceder y qué tiene que hacer de ahora en más hasta que sobrevenga el desenlace final. Se dice que un paciente terminal sería una persona que está sufriendo una enfermedad y que no tiene una esperanza de vida de más de 6 meses, ¿sí? 6 meses o menos. Aunque en muchos casos, pues, el paciente terminal va a poder continuar viviendo por mucho más tiempo, porque, bueno, las condiciones se dan, pero inevitablemente se da el desenlace de la muerte. Entonces, el duelo anticipatorio va a preparar muchas cosas que se tienen que ir soltando, ¿no? Preparándose. Por ejemplo, en el caso de un paciente terminal, sería importante que se vaya preparando para el desenlace final. Tal vez tenga que hablar con personas que considera que es necesario, con familiares, poner en orden aspectos legales, en fin, ¿no? También el paciente terminal, cuando se le informa que padece de una enfermedad que no va a tener cura, sufre un estado emocional sumamente fuerte, una especie de shock, en mayor o menor medida, depende de la persona, depende de las herramientas emocionales, la madurez de la persona, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se necesita un acompañamiento y donde vienen los tanatólogos, es decir, las personas preparadas para acompañar a un paciente, pero también a su familia, porque esto es algo sistémico de toda la familia. Un acompañamiento oportuno y eficaz en el duelo anticipatorio puede dar como resultado que familias se unan más que nunca. Puede dar como resultado que los integrantes de esa familia puedan crecer a nivel emocional, espiritual. ¿Por qué? Porque están enfrentando una realidad. Y enfrentar la realidad de la muerte cara a cara, como debe ser, el resultado que produce es un crecimiento humano, un crecimiento espiritual, un crecimiento relacional, porque, por ejemplo, los consejeros capacitados, los profesionales, los tanatólogos que acompañan a las familias en este proceso del duelo anticipatorio, van a ayudarle a estas personas para que los vínculos no se rompan, sino que se vayan fortaleciendo entre ellos. Esto va a ayudar enormemente a ellos mismos para unirse, para estar más fuertes, pero también para el paciente, porque es muy importante que el paciente se vea de alguna manera seguro, respaldado, ver que sus familiares están unidos, apoyando, todo haciendo un bloque común ante una situación de mucho dolor, como es la noticia de una enfermedad terminal. Entonces, yo diría que
este duelo anticipatorio, es fundamental, pero que lamentablemente no siempre se puede dar, por muchas razones. Por ejemplo, tenemos un fenómeno natural, normal del duelo, que es la negación. Habíamos hablado la vez pasada de la negación, que es esa etapa del duelo donde las personas se resisten a aceptar una noticia. Es decir, hay como un bloqueo, una no aceptación psicológica. Y puede ser que esa persona entre en una especie como de estado emocional de negatividad, de no aceptación, de bloqueo emocional, Don Mario. como de congelamiento emocional, ¿no? Es como cuando la persona dice, no, no puede ser. No puede ser. No lo acepto, no puede ser. No, ¿verdad? Esta es una etapa muy humana, natural, que a la mayoría de las personas, pues, salvo raras excepciones, le va a pasar ante la noticia de una pérdida que genere mucho dolor en su vida. Entonces la negación ante la pérdida o ante la posibilidad de una pérdida inevitable va a ser un proceso normal. Entonces aquí donde, por ejemplo, los tanatólogos, los especialistas, comprenden que tienen que ayudar a las personas de a poco, con paciencia, acompañarle para que se produzca el fenómeno necesario de la aceptación de la realidad. Don Porque esta Mario, negación es como querer escapar de la realidad, no aceptar el momento presente, lo que se está dando. A mí, como psicólogo y como teólogo, me preocupa esta parte. ¿Por qué? Porque lamentablemente yo he tenido que atender en la consulta personas creyentes, en su mayoría cristianas, de diferente apellido, católico, evangélico, en fin, ¿no? Pero que por un concepto erróneo de la fe, equivocado, oigan bien lo que voy a decir, de la fe, se resisten a aceptar sumamente contradictorio cuando vamos a las fuentes escriturales, como la Biblia, por ejemplo, que nos habla y nos evidencia que la fe cristiana, lo mismo que otras religiones también, nos capacitan de alguna manera, nos preparan para ese pasaje de esta vida a la otra. Sin embargo, en la realidad, yo lo que he visto que el discurso va por un lado, pero la vida, los hechos van por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la consulta me he encontrado con familias despedazadas, muy creyentes, que han tenido de pronto la noticia que los médicos le han dado de un familiar con una enfermedad terminal. Y resulta que amigos o miembros de la iglesia, del grupo religioso o ellos mismos comienzan a declarar, digamos, por ejemplo, un dicho que he oído mucho en estos grupos, declarar palabra, por ejemplo, ¿no? Palabra de sanidad, ¿no? Algunos dicen, cancelo, me niego a aceptar esta noticia, no lo acepto. Otras personas me han dicho, se acercó a mí un hermano en la fe y me dijo, Dios me habló
y me dijo Dios que te quedaras tranquilo, tranquila, porque Dios va a sanar a tu familiar. Dios lo va a levantar, Dios se va a glorificar. Y William, ¿qué es lo que pasa? Que ese familiar, ese enfermo se muere. ¿Y cómo crees tú que queda esa familia que estaba creyendo, ¿no?, rigurosamente que Dios iba a sanar a su familia? Despedazada y hasta sin fe en muchos casos, con un conflicto interior de fe terrible. ¿De dónde viene todo esto? Yo no digo de que Dios nos sane, que Dios pueda hacer un milagro, no estoy hablando de eso, por supuesto que sí. Lo que estoy hablando es que nosotros, normalmente los seres humanos, y también aquellos que se llaman creyentes, que tendrían, se supone, que tener un concepto diferente al resto de las personas acerca de la muerte, le tienen no solo pavor, sino que es algo peor, negación. No quieren ni hablar, no quieren ni pensar, cuando la muerte es algo totalmente natural. Si tú tienes alguna pregunta de lo que estoy hablando, William, con mucho gusto tú me la puedes ir haciendo, porque estoy Claro. hablando de un tema sumamente delicado, como es el conflicto de fe que se produce en algunos creyentes, con buena intención, no es porque sean malos, sino que se quedan pegados en la negación, no pudiendo aceptar que la muerte es un proceso que a todos nos va a llegar, que vamos a perder algún ser querido en algún momento. Y que cuando eso llega y golpea nuestra puerta, entramos en un plano de negación tan radical que no podemos elaborar el duelo anticipatorio. Y que cuando viene la muerte, el desenlace final de esa persona, entonces vienen las crisis de fe, el enojo, hasta la furia, ¿no es cierto? Porque las personas se sienten no solamente desalentadas, decepcionadas. Pero ¿cómo es posible si Dios me dio una palabra a través de una persona, de un profeta, por ejemplo, ¿no?, que Dios iba a sanar a mi pariente y mi familiar al final murió, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros los psicólogos somos los que tenemos después que andar bregando con familias despedazadas en su vida emocional, en su fe. Y todo nace ¿dónde? En algo muy social. La cultura moderna no quiere ni siquiera pensar en la muerte. Somos una cultura que hacemos una deidificación de la juventud. No queremos ni siquiera pensar que vamos a envejecer, Don Mario. y mucho menos morir, Sí, señor. ¿verdad? Don Mario, ¿cómo podemos hacer para que esa persona que no acepta esta condición lo pueda aceptar de la mejor manera? ¿Y qué Yo se creo que po- hay que tocarlo a nivel teológico, Sí, señor. porque yo me he encontrado, Sí, William, yo me he encontrado más resistencia en el ámbito de gente de fe, por así decirlo, ¿no es cierto?, ¿no? sí. Creyentes, por llamarlo de alguna manera, por ejemplo, cristianos evangélicos. Lo más difícil que yo me he encontrado, gente que más se resiste a aceptar la realidad de la muerte, son los cristianos evangélicos. Porque yo he trabajado con católicos, he trabajado con ateos, con musulmanes, con de diferentes religiones. Y los que más se resisten son, no sé por qué, pero los cristianos evangélicos. Claro. Entonces, imagínate el cuadro de personas que por meses comienzan a orar, a declarar palabras, como ellos dicen, ¿no? Brincan y reprenden al diablo y todo eso, ¿verdad?
declarar sanidad y declarar palabra de sanidad y al final la persona se muere. En el fondo lo que hay es una no aceptación del hecho de que vamos a morir. El Salmo 23 nos dice, en el valle de sombra y de muerte yo estaré contigo. No dice el Salmo que Dios nos va a librar del valle de sombra y de muerte. Todo lo vamos a pasar a ese valle, y más de una vez en la vida. Lo que sí promete Dios, que Él estará con nosotros. Hay una gran diferencia. Entonces, lo que se supone que es una persona de fe, resulta que es una persona de duda. Porque la fe es seguridad y convicción. Y si una persona realmente tiene fe, eso se ve en el grado de paz, de serenidad interior que tenga esa persona. Sobre todo cuando tenemos que enfrentar la muerte. Por supuesto, estamos abiertos al milagro de Dios. Dios puede hacer milagros, pero tenemos que estar muy seguros. Yo le digo, si alguien me está oyendo, ¿no? que está muy acostumbrado a decir, Dios me dio palabra, vea, usted tiene que estar pero muy seguro que Dios le habló antes de decir una cosa así. Porque lo que va a hacer, si no, es dañar, destruir. Porque esos meses, esos días, esas semanas claves para que la familia se prepare, se han desperdiciado. Y al final, la persona termina herida, enojada con Dios, porque piensa que no le oyó. Entonces tenemos una fantasía en nuestra cultura moderna de que somos eternos, de que vamos a vivir para siempre. La muerte no existe, no, eso no se habla. Sí, señor, se habla. Claro. Y la tanatología, podemos decir que es el estudio de la muerte y todo lo relacionado con ella, que nos va a preparar. Oiga bien, William, y amigos que me escuchan. Sí, señor. La tanatología es el estudio de la muerte, todo lo relacionado con ella, que nos va a preparar para vivir mejor la vida. ¿Cómo se entiende esto? Que nosotros vamos a aprovechar mejor la vida, la vamos a vivir más intensamente en la medida que nosotros seamos conscientes y estemos preparados para la muerte. Don Mario. Porque la tanatología nos enseña cosas maravillosas, como por ejemplo, Sí, que la señor. muerte no nos está esperando. William, no es que un día vamos a encontrar la muerte. Claro. Eso no es así. No es así. La tanatología nos enseña que uno, desde el vientre de la madre, desde que se forma, desde que se une el óvulo con el espermatozoide, desde que se forma esa nueva vida en el vientre, en el útero de la mamá, ya la muerte está presente. La muerte no se puede separar de la vida y la Biblia lo dice, que es un ciclo necesario. Jesús Don lo Mario. dice, es necesario que el grano de trigo caiga y muera, porque si lo hace, va a redundar en frutos, se va a multiplicar, es decir, que la muerte de ese grano de trigo se va a transformar en vida, en cientos de granitos que van a comenzar a florecer, en espigas, ¿verdad? Entonces en el universo encontramos la muerte y la vida continuamente manifestándose. Don Las Mario, estrellas nacen, las estrellas mueren, ¿me escucha? ¿verdad? Y dice un dicho de los físicos que somos polvo de estrella. Eso es verdad.
Nuestro cuerpo está formado por los mismos elementos que conforman cada planeta, cada estrella, cada sol del universo. Nuestro sol va a morir un día, pero van a nacer otros. Entonces, la muerte siempre está unida a la vida. Lo que yo quiero decir con esto, que la muerte nunca nos está esperando en algún lugar, algún día, no. Nos acompaña desde que nos formamos en el vientre de nuestra madre. Cada día la muerte nos acompaña. Es más, te digo algo muy gracioso. Dime. En el momento que comenzamos a hablar, en nuestro cuerpo, miles de Sí. células de nuestro cuerpo han muerto. Y miles de células en nuestro cuerpo han comenzado a vivir. Se calcula que cada 7 años nuestras células del organismo se van renovando, es decir, mueren algunas y se forman otras. Entonces, a lo largo de un día, miles, pero miles de células de nuestro cuerpo habrán muerto. Y necesario que mueran. Ok, mira qué interesante, porque en muchas religiones, y por qué no hablarlo en la Biblia también, en muchos libros sagrados de diferentes religiones, se enfatiza la necesidad de la reflexión, de tomar conciencia acerca de la muerte. Por ejemplo, en el budismo, parte de las, bueno, hay muchos budismos, ¿verdad? Pero en la mayoría de los grupos budistas, parte de los temas en los cuales uno tiene que meditar es que vamos a morir, la realidad de la muerte. Siddhartha Gautama, el Buda, recomendaba de vez en cuando acercarse a un funeral, por ejemplo, contemplar los ritos funerarios para que nos acordemos que también nosotros vamos a morir. Que la muerte es parte de la vida, de la cotidianeidad. Es algo continuo. Pero la mayoría de las religiones, comenzando con la cristiana, nos habla que lo que muere es este cuerpo, no nosotros. Eso lo vamos a encontrar en el ámbito musulmán, en la mayoría de las religiones orientales, por supuesto, que uno no muere, sino que es este cuerpo, ¿verdad? San Pablo habla en el Nuevo Testamento diciendo que algún día este cuerpo, utilizando un término griego en el Nuevo Testamento, que significa literalmente tienda. Cuando esta tienda, hablando del cuerpo, se deshaga y caiga, dice él, tenemos la esperanza de un cuerpo mejor, un cuerpo de gloria. Entonces, la mayoría de las religiones nos dan ese mensaje de que nosotros como seres no somos este cuerpo, habitamos este cuerpo, nos acompaña en esta dimensión, en esta tercera dimensión, aquí, este cuerpo nos acompaña, pero este cuerpo va a envejecer, va a morir, pero el mensaje que nos da, por ejemplo, la Biblia, por mencionar uno, es que nosotros no somos este cuerpo.
somos espíritu. Y eso lo vamos a encontrar en muchas religiones, ¿no? Somos más que el cuerpo, más que los pensamientos, más que la mente, ¿verdad? Porque la mente es fruto de la cultura, ¿no? Pero somos más que eso. Entonces, cuando la persona tiene una experiencia espiritual que le puede llevar a tener la convicción interior que es algo más que este cuerpo, que él como ser o ella como ser espiritual, cuando este cuerpo muera, lo que va a suceder es que va a haber un cambio de dimensión, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos que Jesús muere y se aparece resucitado a los discípulos con un cuerpo físico, pero diferente. No sé si tú lo recuerdas. Cuando Él resucita, se aparece a los discípulos atravesando una pared, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se sienta con los discípulos a comer y le dice a Tomás, mira, toca mi cuerpo, toca mis heridas, soy yo, ¿verdad? Hay un cuerpo, pero es un cuerpo diferente. Bueno, un cuerpo de gloria, glorificado, diferente a este cuerpo. Porque este cuerpo, esta tienda, como dice Pablo, sí va a morir. Entonces, cuando se medita en esta realidad de la muerte, yo he encontrado grupos católicos de muy antiguo, ¿verdad? Monjes, que parte de su ritual cotidiano es la meditación en la muerte. Lo cual en nuestras liturgias modernas, eso no se ve. Es difícil que tú vayas a una iglesia católica, evangélica de hoy en día y oigas un mensaje, ¿no?, de la necesidad de pensar, de meditar, de tomar un momento a la semana. No digo todos los días, pero un ratito, una vez a la semana, que vamos a morir. ¿Y eso por qué y para qué? Porque cuando nosotros tenemos la seguridad, ¿no?, y no le tenemos temor a tener la seguridad de que vamos a morir, comenzamos a aprovechar mejor la vida, a vivir la vida más intensamente, más en contacto con el momento presente, con la realidad, a disfrutar. A veces vivimos la vida tan en forma inconsciente. Ni siquiera pensamos que hay un milagro cuando abrimos los ojos y podemos caminar y podemos ir al baño. ¿Cuántos de los que me están escuchando en este momento tal vez no pueden orinar normalmente y tienen que hacerlo a través de una bolsa? ¿O no pueden defecar y tienen que hacerlo a través de una bolsa? ¿O no pueden ver? ¿O tienen un agujero aquí en la tráquea, ¿verdad? Para que le colocan un aparato para poder hablar o poder respirar? ¿O vamos a comenzar a ser conscientes de la maravilla de la respiración si un médico nos dice, mira, tenés un cáncer de pulmón y te vas a morir dentro de 6 meses? Ah, bueno, entonces ahorita voy a comenzar a ser consciente de la maravilla de la respiración. No, no es necesario. Aunque no estemos enfermos con un cáncer ni nada por el estilo, yo como teólogo le digo a la gente, si usted puede orinar normalmente, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios.
Si podemos caminar es un milagro, bien o mal, ¿verdad? Es un milagro. Hay gente que no puede caminar. Entonces, para ser consciente de la vida, tenemos que estar conscientes también de la muerte. Para yo dar gracias a Dios que puedo ver, soy consciente que está la posibilidad de que yo no vea, pero doy gracias a Dios porque puedo ver, ¿no? Que puedo ver. Y cada uno de nosotros tenemos algún punto débil en el cuerpo, ¿verdad, William? Tú puedes ver, pero está la posibilidad de que no veas. Disfruta, da gracias. Tu corazón late, tus pulmones respiran, tus ojos ven, tus oídos pueden oír. Sé consciente y agradece. Puedes morir en este momento, estás vivo. Y yo creo que la espiritualidad radica en poder ser agradecido, benevolente con la vida, con uno mismo, con los demás, o aprender a hacerlo, digamos, ¿no? Vamos creciendo en ese proceso, en una conciencia de benevolencia para con nosotros, para la gente que nos rodea, para la naturaleza, porque somos conscientes de la muerte. Se sobrevalora una cosa en detrimento de lo otro. Seamos conscientes de nuestra finitud para poder ser humildes, ser agradecidos. Qué importante eso, don Mario. No tenemos que esperar que el médico nos diga, Mario, mira, te quedan 6 meses, te queda 1 año, a lo sumo, como yo para ponerme las pilas y ponerme a contactarme con la naturaleza, con Dios, y a ser agradecido de que Dios está a mi lado. ¿Cómo pasa la vida de un ateo? Bueno, no sé, tendrá su sistema. Por ejemplo, hay corrientes filosóficas caracterizadas por un ateísmo radical. Si vivir ese ateísmo a la persona le da paz, le da serenidad, le da gozo, bueno, magnífico. Pero yo no he encontrado una persona atea que no sea cínica. Y no he encontrado una persona atea que no tenga un vacío existencial en su vida. Sí. Termino con esto nada más, William. Adelante. Si hay alguna pregunta que se pueda hacer la persona, bueno, ¿qué hago para comenzar a disfrutar la vida? Bueno, la respuesta sería, sea consciente que está vivo, que puede respirar, sea consciente, viva el presente, el momento, el ahora, practique vivir el ahora. El pasado ya no está, el futuro no nos pertenece, el ahora, valorar lo que tenemos ahora, las personas que nos rodean ahora, porque mañana tal vez no están, valorar el momento presente en pleno acto de conciencia. Y sobre todo, abrirnos al misterio de la vida, que también implica la muerte, para que no caigamos en la negación, que es una ceguera espiritual y psicológica, que no nos permite afrontar la realidad de la muerte. Y si hay algún psicólogo viendo este programa, seguro tendrá su crítica, ¿verdad? Bueno, no se olvide que yo también soy teólogo, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta abordarlo también por la parte espiritual, que yo creo que es fundamental. En este tiempo, si hay algo que necesitamos es ver y tener conciencia de lo trascendental. No se puede cambiar la dirección del viento,
pero sí se puede ajustar las velas para llegar siempre al destino. Estudio 10 TV ha presentado A toda vela, sobre aguas tranquilas, brisas del mar. A toda vela, sereno me siento, su paz él me da. A toda Sigue nuestra señal en vivo por medio de www.facebook.com/inclinada Estudio 10 TV, tu canal online y demás plataformas digitales. Estudio 10 TV, una señal internacional. Desde San José, Costa Rica, transmite Estudio 10 TV, el canal de la comunidad.